Hola, hola gente del Remotoverso, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bueno, ¿por qué decidí ser nómada digital? Bueno, quería contar esta historia hace rato, aunque la he contado muchas veces, pero nunca la había contado en mi canal de YouTube, así que ahí les va la historia. Bueno, pues todo se remonta a cuando yo vivía en Argentina. Yo viví desde el 2016 hasta el 2022, creo, en Argentina, y allá empecé a darme cuenta que a muchas personas las estaban empezando a contratar en Argentina para empresas de Estados Unidos, y empecé a darme cuenta que había muchísimos trabajadores remotos que ganaban en dólares y tal, y yo dije, qué interesante. Y sobre todo, bueno, en ese momento era muy atractivo en Argentina ganar en dólares. Perdón, mi gata salió. Y yo decía, bueno, a mí me gustaría de pronto hacer eso, pero no solamente para ganar en dólares y por supuesto tener una mejor calidad de vida y un mejor ingreso, sino también porque me llamaba mucho la atención el hecho de poder trabajar a distancia y empezar a viajar. En ese momento, los únicos nómadas digitales que existían pues eran personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, etcétera, pero la realidad es que eran contadísimas las personas que podían hacer este tipo de cosas siendo de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que nuestros salarios en Latinoamérica pues no son nada competitivos y la cultura del trabajo en Latinoamérica tampoco da mucho como para que podamos ser tan flexibles en el trabajo y tan libres. Entonces yo como que empecé a averiguar mucho más de esto, empecé a indagar sobre qué tipo de trabajos hacían estos nómadas digitales, cuáles eran como esos trabajos que uno podía hacer a distancia y que le permitían a uno tener como libertad geográfica. Y claro, me di cuenta que por suerte uno de los trabajos que permite hacer eso pues es el marketing digital. Yo siempre me he dedicado al marketing digital toda mi vida y dije, bueno, esta es la mía, lo voy a hacer posible. El tema es que yo en ese momento en Argentina tenía un trabajo increíble, me encantaba, lo amaba, yo estaba demasiado contenta y también estaba muy feliz con mi vida en Argentina, pero yo sabía que quería algo más, quería empezar a viajar mucho más, quería como, no sé, estaba un poco cansada de tener que esperar hasta cierto momento para poder salir de vacaciones, que me dieran, no sé, solamente 2 semanas al año de vacaciones y poder viajar solamente en esos momentos. Y yo dije, no puede ser, como que no, me niego a que esta sea toda mi vida, como estar yendo siempre a una oficina y tener que entregarle mis años más productivos y mis mejores años a estar encerrada en una oficina. Yo quería salir, viajar, conocer el mundo, moverme por un montón de países y de verdad que no había nada que anhelara más que la libertad de poder estar yendo de país en país y llevándome el trabajo conmigo. Así que en ese momento, que era más o menos los años de pandemia, pues yo empecé a averiguar muchísimo, obviamente tenía muchísimo tiempo libre, entonces empecé a buscar de qué manera volverme nómada digital. Y bueno, por supuesto que la base o el inicio de convertirse en nómada digital, pues primero es conseguir un trabajo remoto que te permita tener como esa libertad para poder viajar. Así que eso hice, empecé a buscar en todas las plataformas posibles que encontraba, en Google, en LinkedIn, en un montón de plataformas que fui conociendo y empecé a hacer entrevistas y hasta ese momento no me salió absolutamente nada. En el medio de todo eso y cuando ya se iban como flexibilizando las restricciones de la pandemia, yo en ese momento hago un viaje al norte de Argentina y recuerdo que durante esos días me llamó un amigo mío con el que yo había trabajado en Colombia y me propone volver a Colombia. Volver a Colombia después de 7 años en Argentina. Me estaba ofreciendo un trabajo que sonaba genial, buenísimo, buena paga, buen cargo. Era justamente para manejar Colombia y Argentina. Era un cargo regional, era un cargo directivo. Todo parecía pues cerrar. Y además era la misma industria que yo venía trabajando ya pues en Argentina. Lo único es que no era remoto. Y yo recuerdo mucho que le dije a él, bueno, ¿cómo están las cosas en Colombia en cuanto al tema remoto? O si se puede hacer home office al menos, o si es todos los días en la oficina. Y recuerdo mucho que él me dijo, no, bueno, nos hemos dado cuenta que la creatividad, digamos, se maneja mucho mejor si es presencial. Y yo en ese momento dije, bueno, vamos a hacerlo porque igual la oferta estaba muy bien. El caso es que yo empaco mis maletas, vendo absolutamente todo lo que tenía en Argentina, entrego mi apartamento, hago todos los trámites para llevarme a mi gata, etcétera, y vuelvo a Colombia. A todo esto, bueno, yo ya había empezado a trabajar en esa empresa desde Argentina, no remoto porque esa empresa tenía también como sede en Argentina, entonces iba a la oficina y al llegar a Colombia, bueno,
todo cambió. No era la verdad lo que yo esperaba, no fue una buena experiencia, no me gustó absolutamente nada la experiencia y decidí renunciar. Renuncié más o menos a los 4 meses. Y en ese momento, ahí fue cuando yo dije, ¿saben qué? Voy a hacer lo que yo venía queriendo hace mucho tiempo y es conseguirme mi trabajo remoto y empezar a viajar por el mundo. Y efectivamente, eso fue lo que hice. Empecé a buscar, aplicaba muchas cosas y más o menos al mes me salió la oportunidad de entrar a una startup 100% en remoto. Y bueno, yo no lo podía creer, yo decía, qué bien, por fin lo logré, la hice. Y efectivamente, lo primero que hice cuando me dijeron, estás contratada, fue comprarme un pasaje e irme para Londres. Yo como que siempre tuve el sueño de conocer Londres y aproveché que en ese momento a los colombianos nos habían quitado la visa, el requerimiento de la visa para entrar a Inglaterra. Entonces me compré un pasaje, me fui para allá y dije, listo, esta va a ser como mi prueba de fuego para ver cómo puedo trabajar a distancia y con una ventana de diferencia horaria considerable. Porque en ese momento entre Colombia e Inglaterra habían 6 horas de diferencia. Y después yo iba a viajar a París, a Ámsterdam, luego iba a estar en España. Entonces dije, listo, este es mi primer viaje como nómada digital, vamos a hacerlo. La verdad que fue la mejor experiencia de mi vida, yo creo. Yo en ese momento estaba con una amiga que ella estaba haciendo un curso allá en Londres y entre las dos nos alquilamos un Airbnb y bueno, yo trabajaba desde la tarde hasta la noche y turisteaba toda la mañana hasta el mediodía. Entonces yo dije, listo, esto se puede hacer, simplemente uno se levanta temprano, aprovecha el día, almuerza y luego se sienta en un lugar y se pone a trabajar. ¿Cuál es la ventaja de haber estado allá en Londres trabajando? Que es una ciudad que está muy preparada para los nómadas digitales. De hecho, en ese momento había una aplicación que no sé si todavía sigue existiendo, en donde tú podías buquear tanto coworkings como restaurantes, cafés, incluso como espacios en hoteles para poder trabajar. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? El mayor tipo de lugares que yo buqueaba a través de esa aplicación eran justamente espacios en hoteles, porque claro, los hoteles son 24 horas. Entonces, claro, como yo trabajaba desde más o menos las 3 de la tarde hasta la medianoche, 1 de la mañana, pues claro, podía quedarme ahí trabajando y nadie me iba a sacar y era súper cómodo. Y encima era como en los mejores hoteles. O sea, yo trabajé desde varios Hilton y conocí un montón de coworkings así increíbles. Y de verdad, por un precio súper barato. Me acuerdo que en ese momento había como un trial o algo así y recuerdo que no pagué nada por eso. O sea, fue la mejor experiencia de verdad que haya podido tener como nómada digital. Así que bueno, después de esa primera experiencia de haber podido trabajar en Europa, de haber entregado todo, de haber sido súper responsable, todo, yo dije, listo, esta es la vida que yo quiero. Así que bueno, yo volví a Colombia y ahí fue cuando empecé ya como a planificar, bueno, cómo va a ser mi vida como nómada digital, cómo me voy a organizar en tiempos, cómo va a ser mi rutina ahora, etcétera, etcétera. Y empecé a buquear viajes. Entonces, en ese momento pude trabajar volví a Argentina, trabajar 3 meses desde allá, fui a Bolivia, fui a Paraguay, fui a Chile, estuve en Curazao también trabajando y dije, listo, o sea, esta es la vida que yo quiero. Obviamente desde Latinoamérica pues era mucho más fácil porque la diferencia horaria con Miami, Colombia, que era la empresa donde yo trabajaba, o sea, la mitad de las personas estaban en Miami, la otra estaba en Colombia, pues era muchísimo más fácil la diferencia horaria. En ese momento yo empiezo a fijarme que empiezan también a salir un montón de estas visas de nómada digital. Entonces yo decía, no, perfecto, me encantaría poder aplicar alguna de estas visas como para probarla, como para irme, no sé, 1 año a trabajar desde Polonia o desde donde sea, desde Japón, etcétera, porque bueno, ya que lo probé, pues ahora lo quiero seguir haciendo y me encantaría poder como aplicar alguna de estas visas de nómada digital. Sorry, se me llenó la memoria de la cámara. Entonces les estaba contando que claro, yo había visto que había como un montón de estas visas de nómada digital que estaban saliendo y yo obviamente quería probar una de esas y creo que la que más me llamaba la atención, de pronto no la que más me llamaba la atención, pero sí la que yo consideraba de pronto más fácil de conseguir o de obtener, eran 2. Yo estaba entre la de Portugal y la de España. Entonces empecé a averiguar y tal, que yo cumpliera los requisitos, etcétera. De hecho, by the way, si quieren saber cómo obtener la visa de nómada digital de España y cómo fue mi experiencia, les dejo por acá un video que yo ya hice súper completo para que vayan a verlo y les va a servir un montón. Y bueno, en ese momento les juro que esto es, no sé, el destino, llámenlo magia, la carta astral, no sé, como quieran, pero en esos días o bueno, durante esas semanas que yo venía pensando mucho eso, que yo estaba averiguando cómo postular, etcétera, me llega un mensaje a mi Instagram de unos abogados en España y me dicen que les gustaría ayudarme a obtener esta visa de nómada digital y yo en ese momento dije, wow, o sea, como que era algo que tenía tan en mi mente y que lo anhelaba tanto, yo creo que lo estaba manifestando indirectamente y bueno, surgió esta oportunidad y les dije, sí, claro que sí, por supuesto hice como un background
check y todo de lo que eran estos abogados, y la verdad que se veían súper bien, súper serios, todo. Y bueno, les dije que sí de una. Así que bueno, ahí empecé como todo mi proceso, empecé a reunir todos los documentos que me pedían, a preparar como todo lo que iba a ser mi vida a partir del día que yo me fuera. Yo más o menos entre que me salió la oportunidad y viajé a España, pasaron más o menos como unos 3 meses. Y yo como que en ese momento decía, no lo puedo creer, o sea, estoy haciendo como realidad el sueño que yo quería y estoy como para mí eso fue como la oficialización de mi nomadismo digital, por así decirlo. O sea, ya tener una visa de nómada digital me convertía en una nómada digital oficialmente. Así que nada, hice todo el proceso, dejé a mi gatica en ese momento en una guardería y me fui para España. Ojo que yo en ese momento no sabía si me iba a salir o no me iba a salir la visa, porque bueno, mi idea era aplicar desde allá. ¿Por qué? Porque si aplicaba desde España me daban 3 años de residencia, mientras que si lo hacía desde Colombia pues me iban a dar solo 1. Entonces nada, fui, conocí por primera vez, los vi de frente a los abogados, todo, terminamos de hacer los últimos requerimientos que se necesitaban y enviamos la solicitud. Pues gente, a los 17 días ya tenía la resolución positiva, así que nada, ahí yo dije, wow, empiezo mi vida nueva en Europa. Obviamente estaba súper emocionada, súper contenta, o sea, yo digamos que ya había tenido la oportunidad de vivir fuera, en Argentina, todo, pero decía, wow, ahora estoy pudiendo vivir en otro lugar, en otro país. En Europa me parecía como, yo siempre quise tener como la experiencia de vivir en Europa en algún momento y se me estaba materializando. Así que nada, a partir de ahí fue como, bueno, listo, me vengo 3 años a España y bueno, luego veo qué hago, si me quiero seguir quedando o si me quiero ir para otro lugar, si decido volver a Latinoamérica, no lo sé, todavía eso no lo sé. Yo ya cumplí 1 año y 2 meses más o menos de estar acá, estoy súper contenta, tengo un piso súper lindo. Bueno, también tengo otro video de si ustedes quieren saber cómo conseguí este piso y mis tips y hacks para conseguir piso acá en Madrid específicamente, tengo otro videito acá en YouTube para que vayan a verlo. Así que nada, gente, básicamente esa es como la historia. Apenas estoy también como en la mitad de todo este camino. Digamos que desde que decidí hice ese primer viaje a Londres, pues ya han pasado casi 4 años, ya el próximo año cumplo 4 años, no lo puedo creer, siendo nómada digital. Y bueno, por supuesto que mi idea de venir acá también a Europa era poder viajar por toda Europa, ¿no? O sea, como que ya hice todo el check de Sudamérica, ahora quiero hacer todo el check de Europa. Y bueno, desde que llegué a Europa he podido conocer Dinamarca, Noruega, Portugal, muchos lugares de España, Francia, bueno, yo ya conocía Francia, pero Luxemburgo también. Y nada, o sea, estoy como a mitad de camino, siento yo. Me gustaría obviamente ir a África. Estando acá, estoy como mucho más cerca de los otros continentes, ¿no? De Asia, de África, que digamos estando en América. Entonces esto es algo que yo quiero aprovechar como este punto geográfico. Así que nada, como que quería contarles cuál había sido mi historia. Me gustaría que me sigan acompañando en este camino. Por acá por YouTube pues subo videos un poquito más largos acerca de mi vida, me descargo un poquito más, me pueden conocer un poquito más personalmente, mis pensamientos, yo todo lo que voy soltándole a la cámara. En TikTok y en Instagram de pronto son videos un poquito más rápidos, más a la pepa y más educativos, digamos. Pero yo quería que mi canal de YouTube tuviera como un tono distinto, que estuviera más enfocado como en mi estilo de vida de nómada digital, y por eso es que estoy empezando a crear este tipo de contenido. Me gustaría igual que me cuenten si les parece chévere, que les siga mostrando mi vida como nómada digital. Esto es lo que ven, es lo que hay. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, ideas de videos, me lo dejan en los comentarios, por favor, que a veces me cuesta un poquito pensar en YouTube. Quiero meterle mucho a YouTube y a veces como que, no sé, me falta creatividad para YouTube. Así que, pues nada, gente, muchísimas gracias por ver el video. Si llegaron hasta acá, me gustaría que pongan un emoji de avión, de avioncito, para saber que llegaron hasta acá, hasta el final del video. Y nada, muchas gracias por ser parte del Remotoverso. No se olviden de suscribirse y por favor síganme en todas mis otras redes sociales. Estoy en LinkedIn, en TikTok, en Instagram y bueno, por supuesto acá en YouTube. Así que les mando un beso y nos vemos en otro video.